Esto es La Herramienta, desde el 2008 en los medios alternativos de comunicación del Uruguay. Para entender otro punto de vista, para entender la sociedad, la herramienta ya está lista. Difundimos la verdad. Desde el 2008 difundiendo las luchas populares, siempre avanzando y creciendo. Acá hay todos los lugares. Ya comienza la herramienta. No te vas a arrepentir. Lo que aquí se te cuenta, en otro lado no vas a oír. Muy bienvenidos, muy bienvenidas a todo el mundo a este episodio de La Herramienta. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un par de audios que tienen que ver con Palestina. Estos audios son creados, como ya es costumbre en La Herramienta, creados por el colectivo llamado Radialistas Apasionados y Apasionadas. Se trata de unos audios que cuentan un poco los orígenes de todo este conflicto, de este genocidio, cómo empezó todo esto. Hay mucha información que tiene que ver con lo actual, que está bárbaro, está muy bien, pero no en todos los lugares se difunde cómo empezó todo esto. Y bueno, personalmente me ha tocado hablar con gente de que gracias a estos audios han entendido un poco más el conflicto, así que me pareció bueno difundirlo por este medio. Vamos a dejarnos de cháchara, mucho bla bla bla, y vamos a compartir el primer audio que va a ir acompañado con fotos, como es mi costumbre, para ayudar a entender un poquito más la cuestión. Adelante con el video. Ocupación, toque de queda, campo de refugiados, detenciones por vía administrativa, ataques preventivos, infraestructura terrorista, guerra de desgaste, traslados. La guerra destruye el lenguaje, pronuncia la palabra genocida con tranquilidad. Ocupación significa que no se puede estar tranquilo al aire libre, ni en una calle, porque estás vigilado desde sus torres por francotiradores. Significa que no se puede confiar en el futuro, ni tener fe en que la historia permanecerá ahí, siempre. Ocupación significa que se vive bajo el régimen militar y que la vida está siempre amenazada. La muerte provocada por la bala de un francotirador o por un misil F-16 es rápida. Puede ser triturante y asfixiante bajo la oruga de un tractor que destruye un edificio. Puede ser una lenta hemorragia en una ambulancia detenida en un puesto de control. Una muerte oscura en las mesas de tortura de una prisión israelí. Fortuita y arbitraria, cuando los tanques abren fuego con ametralladoras sobre la población. Una fría y calculada muerte, a causa de la destrucción y enfermedades curables. Miles de muertes inadvertidas, mientras observas cómo matan a tu familia. Ocupación significa muerte cotidiana, que el mundo observa en silencio, como si tu muerte no significara nada, como si cayera una piedra al suelo, o como si cayera agua sobre agua. Y si enfrentas todo esto y la indiferencia, si conservas tu humanidad, tu capacidad de amar y tu dignidad, si te niegas a dejarte vencer por el terror y la desesperación, entonces ya sabes algo, que Palestina es el coraje mismo. Que Palestina es el coraje mismo. Que Palestina es el coraje mismo.
Bueno, el audio es fuerte, ¿no? Es muy fuerte y la verdad que me quedé pensando, ¿no? ¿Cómo es posible que el presidente de Uruguay no reconozca esta situación sabiendo que pasa todo esto? Porque evidentemente lo sabe, no vive en un tupper, aunque pareciera que sí, pero no reconoce el genocidio en Palestina, no hace nada, está a favor del sionismo, está a favor de los Estados Unidos, por algo se subió ahora el avioncito de los yanquis, re contento él, que bueno, en definitiva tampoco sería de extrañar esta actitud, ya que bueno, Tabaré Vázquez trajo a Bush, Mujica hizo un negocio por un par de cajones de fruta, se trajo los prisioneros de Guantánamo, y ¿qué se puede esperar? Pero bueno, no vamos a hablar de eso, estamos hablando sobre Palestina. Este segundo audio está muy bueno, a mí me parece, para entenderlo, porque se trata de una clase de una escuela, un liceo, donde el profesor explica más o menos por arriba cuáles son las bases de cómo surgió todo este conflicto y bueno, ya lo van a escuchar. Les agradezco mucho la atención, gracias por el like, gracias por el like, este es mensaje subliminal. Y bueno, los espero en los comentarios si quieren y hasta el próximo capítulo. Gracias. Chao. ¿Palestina o Israel? Segunda parte. Profesor, vamos a continuar con la historia de Palestina, de Israel o, bueno, como se llame ese país, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Dónde nos habíamos quedado ayer? Cuando Inglaterra estaba metida ahí. Ajá. Ya. Ajá. Sí, exacto. Los ingleses. Les decía entonces que a inicios del siglo XX, Inglaterra administraba las tierras palestinas. Pero las cosas se complicaron en Europa. En Alemania había subido Hitler. Los nazis le echaron la culpa a los judíos de la mala situación económica. Los consideraban de raza inferior y quisieron eliminarlos. Ya ustedes conocen el horror durante la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, millones de muertos. Eso fue el Holocausto, profesor. La mayor matanza. Sí. Y fue exactamente por ese Holocausto que cuando acabó la guerra, los judíos reclamaron una tierra donde vivir, un estado propio, y pusieron el ojo en Palestina. Pero, profe, si fue Alemania la culpable del Holocausto, ¿por qué no les dio un pedazo de su territorio a los judíos? Claro, era lo más justo, ¿no es cierto? Buena pregunta. Claro. Sí. Pero los judíos querían Palestina porque decían, y todavía dicen, que Dios les ha regalado esa tierra a ellos. Ah, claro, profesor. Por eso la llaman la tierra prometida, ¿no? Porque Dios se la prometió a los judíos. ¿Sí, profe? No metamos a Dios en guerras ni en política. Dios no anda regalando países a nadie. La que sí dio el regalito fue la naciente Organización de Naciones Unidas. ¿Sí? Sí, los poderosos banqueros judíos presionaron. Y la ONU, en 1947, tomó una decisión bastante arbitraria. ¿Cuál decisión, profesor? Partir en dos pedazos el territorio palestino. Los judíos se quedarían con la mejor parte para establecer el Estado de Israel. ¿Y los palestinos que vivían ahí, profe? ¡Pa' afuera! ¿Afuera? ¿Cómo? Sí, todo el mundo para afuera. Miles y miles fueron expulsados de las tierras donde habían nacido, que eran suyas desde hacía siglos. Uy, Y tuvieron que refugiarse, ¿dónde? En los países vecinos. Profesor, pero los países árabes no aceptaron al Estado de Israel. Claro que no. Porque fue una imposición de los gobiernos occidentales, sobre todo de Estados Unidos, que quería tener un aliado en el Medio Oriente para controlar a los países vecinos riquísimos en petróleo. Profesor, pero ¿y cómo reaccionaron los árabes? Pues en 1967 los países árabes declararon la guerra a Israel. Más guerras. Más guerra, sí. Israel, con ayuda de Estados Unidos, los aplastó y se apoderó de Cisjordania, los Altos del Golán, el Sinaí entero,
la Franja de Gaza y hasta la mitad de Jerusalén que no les pertenecía. Israel ambicionaba más y más territorio. Ah, con razón, pues, profe. A partir de ahí comenzaron los actos terroristas de los palestinos. Pero ¿por qué los llaman terroristas? Los palestinos están defendiendo su tierra. En este conflicto, el terrorismo lo practica Israel. Las cosas de la vida. Los judíos, víctimas del genocidio nazi, se convirtieron ellos mismos en genocidas del pueblo palestino que nunca les había hecho daño. Profe, y dígame una cosa, profe. ¿Israel se ha quedado con todas esas tierras ocupadas? No, ha devuelto algunas. Ya. Devolvió el Sinaí a Egipto, por ejemplo. Pero tiene que devolverlas todas y regresar a las fronteras que marcó la ONU en 1947. Como debe ser, claro. ¿Y el Líbano qué tiene que ver con todo esto, profe? El Líbano, muchachos, es un país pequeño al norte de Israel. Muchos palestinos expulsados de sus tierras fueron a refugiarse ahí. Pero Israel no los dejó en paz. Invadió el Líbano en el 78. ¿Qué? En el 82, en el 93, en el 96 y ahora nuevamente. Fueron esas invasiones criminales de Israel las que dieron origen a la resistencia de Hezbollah. Ya. Qué bárbaro. Profesor, pero oiga, lo del Líbano ha sido una carnicería. Sí, profe. Niñas y niños reventados por las bombas, profesor. Mujeres, hombres asesinados. El país destrozado, profesor. Sí, una atrocidad más del gobierno israelí. Por eso no habrá paz hasta que Israel no devuelva los territorios ocupados. Los países árabes deben reconocer al Estado de Israel. Pero Israel debe reconocer el Estado palestino soberano e independiente, con Jerusalén como capital, con los refugiados regresando a sus hogares. Qué difícil, profe. Ojalá que se logre algún día. El timbre, muchachos. ¿Algo más? Sí, profesor. Algo más. Salam. Salam, profesor. Salam, muchachos. América Profunda. Pequeños relatos de la Tierra Grande. Hace muchísimos años, el heredero del trono del Imperio Inca se debatía entre la vida y la muerte, siendo víctima de una extraña y misteriosa enfermedad. Las curas, rezos y recursos de los hechiceros nada lograban y desesperaban por no poder devolverle la salud. El pueblo, que amaba intensamente al príncipe de los incas, invocaba a sus dioses y realizaba sacrificios en su honor. Así fue como se convocaron a los más grandes sabios del reino, quienes afirmaron que solo podría curarlo el maravilloso poder del agua de una vertiente, ubicada en una lejana región. Partieron entonces numerosas caravanas, que vencieron infinidad de dificultades y marcharon durante meses hasta agotar sus fuerzas. Pero un día se detuvieron ante una profunda quebrada, en cuyo fondo corría un tempestuoso río. Enfrente, en el lado opuesto, se veía el ansiado manantial. Pero ¿cómo hacer para llegar a ese inaccesible lugar? Meditaron durante mucho tiempo, tratando de buscar una forma de llegar hasta las milagrosas aguas, pero todo era en vano. Cuando ya la desesperación los dominaba, ocurrió un hecho extraordinario. De pronto se oscureció el cielo, tembló el piso y vieron caer desde las altas cimas enormes moles de piedra que producían un ruido aterrador. Pasado el estruendo y más calmados, los indios vieron asombrados que las piedras que habían caído formaban un camino que les permitía llegar sin problemas hasta la fuente maravillosa. Transportaron hacia ella
al príncipe, quien bebió de sus aguas y pronto recuperó la salud. El dios Inti, el sol, y Mama Quilla, la luna, habían realizado el milagro. Así surgió ese arco gigantesco de piedra que recibió el nombre de Puente del Inca, que se levanta custodiado por el Aconcagua, rodeado por la belleza de los Andes.